Y lo que vamos a ver es nuevamente diodo. Vamos a repasar algo de diodo porque hay cosas que cuestan a veces fijar. Este es el símbolo del diodo y este diodo corresponde, tiene una representación eléctrica. Este es el símbolo. Ahí se conecta ya más, me parece. Bueno, mejor. Este es el símbolo. Y en un circuito, ¿cómo se vería el diodo? En un circuito se ve de esta manera. Una resistencia eléctrica externa. Y acá lo que tenemos, como siempre, una corriente que circula, que yo siempre digo que uso regla de signos. Si este es el positivo, este es el negativo, esta es la diferencia de potencial en los extremos de la batería. Y la corriente va a ser positiva. Y esto va a estar polarizado en directo, porque yo acá tenía el ánodo, acá tenía el cátodo, y cuando acá había positivo, negativo, conduce, circula corriente, la corriente entra por positivo, sale por negativo, y tenemos una caída de tensión en la resistencia. O sea que acá lo que tenemos es lo mismo que vemos en análisis de circuitos. Y nuestro diodo aparece acá con el símbolo. Nosotros sabemos que este diodo, porque lo leímos, era una pastilla. Yo acá tengo el ánodo, yo acá tengo el cátodo. Este diodo es una pastilla de dos semiconductores, un semiconductor P y un semiconductor N, donde en este semiconductor abundan las cargas positivas, en este las cargas negativas, y hay una transferencia de cargas en el dispositivo, acá en la zona donde están unidas las dos pastillas, donde hay una transferencia de cargas hacia determinada temperatura, y esa acumulación de cargas hace que aquí aparezca una diferencia de potencial en los extremos, pero acá internamente dentro del diodo. Entonces, este es el símbolo del diodo, pero ¿cuál sería el símbolo, o mejor dicho, la representación Gráfica. eléctrica? Vamos a ponerle gráfica, representación eléctrica del diodo. Nosotros lo tenemos como que el diodo se va a comportar como una batería con esta polaridad, donde acá van a aparecer nuestros famosos 0,6 o 0,7 voltios, van a estar presentes acá, y acompañado por una resistencia interna. Todo elemento tiene una resistencia interna, que es la encargada de que este dispositivo tome temperatura, y si no se puede disipar, se va a quemar. O sea que en los extremos del símbolo, diodo, entre ánodo y cátodo, vamos a tener esta representación eléctrica. Entonces, cuando tengo un diodo representado en el circuito y quiero analizar, cuando tengo un diodo en el circuito, tenemos un diodo en el circuito y debo de analizar el circuito, reemplazo
al símbolo del diodo por su circuito eléctrico equivalente. Punto. Muy bien. Ya lo veo. Lo reemplazo. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a este circuito que está acá arriba, lo dibujo nuevamente. Entonces tengo la batería, la diferencia de potencial en la batería. A la batería la voy a llamar con la letra E. Tiene un determinado valor, ya le vamos a poner. Y acá en los extremos de mi dispositivo tengo lo que sería el ánodo, lo que sería el cátodo. Ánodo, cátodo, y vamos a dibujar el circuito. Me aparece la batería, donde están los 0,6 voltios o 0,7 voltios, depende del diodo, y la resistencia interna del diodo. Y después, siguiendo, me aparece la resistencia que era originalmente mi circuito, con su caída de tensión. Bueno, o sea que cuando yo tengo un circuito de este tipo y me piden calcular esta corriente que está acá, la que yo dibujé acá, bueno, si me especifican la resistencia interna del diodo, tengo que dibujar este circuito completo. Si me dicen que la resistencia del diodo es despreciable, vale 0, lo que tengo que tener en cuenta solamente es su fuente de alimentación. Porque el diodo, así como está, es como se comportara como si fuera una pequeña batería de 0,6 voltios. ¿Qué quiere decir? Que la corriente va a circular por acá recién cuando esta tensión acá supere los 0,6 o 0,7 voltios. Ahí se va a producir la conducción. Entonces vamos a ver cómo calcularía la corriente. ¿Cómo calculo esta corriente? ¿Puedo borrar esta página? Sí. Muy bien. La borramos. Y nosotros teníamos nuestro circuito. Vean vamos a ver cómo lo voy a denominar a esto. Esta tensión que va entre los 0,6 o 0,7 voltios. La voy a llamar como una tensión V sub D. V sub D. Y ahora vamos a ver por qué la llamo así. Porque yo acá tengo en mi diodo su resistencia interna, que es la resistencia del diodo interna. Y acá tengo un borne y tengo otro borne donde está el ánodo y el cátodo. Entonces, vean ustedes lo siguiente. ¿Qué pasa si me dicen el diodo está conduciendo? Y la diferencia de potencial entre ánodo y cátodo
es de 0,68 voltios. Vean ustedes lo que me está diciendo acá. La tensión entre ánodo y cátodo, 0,68 voltios. Bueno, entonces tengo que diferenciar esta tensión entre ánodo y cátodo de esta que está acá. Y con este circuito lo puedo diferenciar. Si me dicen que la diferencia de potencial entre ánodo y cátodo es de 0 voltios, lo que me están diciendo es de que si yo pongo un voltímetro, un instrumental acá, acá me aparece entre ánodo y cátodo 0,68 voltios. Y aplicando las leyes de electricidad, porque acá puedo aplicar Kirchhoff, porque miren, acá tengo una tensión que la llamé tensión del diodo, pero no le puse entre ánodo y cátodo, porque la quiero diferenciar de la tensión que hay en el dispositivo exteriormente. No se olviden que acá está el cátodo y acá está el ánodo, o sea que esto que dibujé, la batería y la resistencia, están acá adentro. Y cuando me dijeron tensión entre ánodo y cátodo, me están diciendo que acá es 0,68 voltios. Entonces, aplicando aquí, por ejemplo, Kirchhoff, donde acá aparece una diferencia de potencial, que es esta, la tensión del diodo, que está variando entre estos valores. Y cuando el diodo está conduciendo, no nos olvidemos que si el diodo está conduciendo, la corriente va en este sentido. Esta sería la corriente que va por el circuito. Y la dibujo acá. Esta es la corriente. Y sale. Y está saliendo de nuestro diodo. Y esta corriente, siempre que aparece una corriente, yo digo que entra por positivo, sale por negativo y me sirve para dibujar lo que yo llamo la diferencia de potencial, que aplicando la ley de Ohm, la diferencia de potencial acá, anoto acá, la diferencia de potencial en la resistencia del diodo interna va a ser I por la resistencia del diodo. Entonces, aplicando Kirchhoff, me queda que esta tensión del diodo, estos 0,6 internos del diodo, más la caída de tensión que produce la resistencia interna del diodo, lo anoto, B del diodo, más esta caída de tensión, que la pongo como I por R del diodo interna, va a ser igual a la tensión entre ánodo y cátodo. ¿Se entendió lo que quise explicar acá? Sí. ¿Mm? Sí. Perfecto. Y esto es importante. Esto nos permite diferenciar bien lo que ocurre dentro del diodo. Miren, pasa una cosa. Si el diodo, supongo, que su resistencia del diodo interna, esta es la resistencia en directa, es 0 ohms. Si es 0 ohms, es como que la desprecio, no la tengo en cuenta. Aquí sí se da que la tensión entre ánodo y cátodo va a ser la tensión que se produce en el interior, en la juntura, en la unión de las dos pastillas, de la pastilla P y la pastilla N, que es acá, en esta zona, que es muy pequeña,
Y en esta zona de acá aparecen esos famosos 0,6 o 0,7 voltios, que yo lo llamé acá como V sub D. ¿Estamos claros con esto? ¿Hasta acá estamos bien, chicos? Máximo. Matías ya me contestó, pero Máximo no. ¿Ustedes me escuchan ahora? Sí. Voy a borrar acá. ¿Puedo borrar? Sí. Sí, profe, perdón, es que mi hermana está gritando mucho y se me hace imposible poder hablar. Está por bien, eso. está bien, está bien. Pero, ¿entendiste lo que explicamos hasta ahora, Máximo? ¿Eso lo entendiste? ¿O necesitas que te explique algo? No. Bueno, vamos a ver un circuito sin números, a ver cómo calcularíamos la corriente. Vamos a ver un circuito, cómo se nos puede presentar. Una batería, un diodo, y una resistencia. Generalmente, miren, esta resistencia donde está puesta, y esta resistencia está puesta entre estos dos puntos, que digamos que esto vendría a ser como la salida del circuito. Tengo la batería, el diodo, esto va a conducir en este sentido porque está polarizado en directo, y acá le pongo una resistencia que de ahora en adelante la voy a llamar de carga, que la voy a abreviar con RL, R sub L, una resistencia de carga. ¿Por qué uso la terminología en inglés? Porque todos los circuitos que podemos llegar a encontrarnos vamos a tener esa nomenclatura. Entonces, bueno, la usamos, seguimos con ella. Entonces tengo la resistencia de carga. Y me dicen calcular la corriente I, teniendo en cuenta las características del diodo ¿Qué quiere decir? Que tengo que tener presente su resistencia de diodo interno y esta tensión V sub D, que la llamé, que es la tensión de la zona de, vamos a llamar la juntura, donde se juntan, juntura PN. Bueno, muy bien. Entonces, me piden calcular la corriente. Vamos a suponer que tengo todos los valores, pero quiero hacer una expresión de cómo sería la corriente. Vamos a dibujar inmediatamente este diodo, que lo vamos a llamar diodo 1, lo vamos a poner como si yo tengo esta tensión del diodo, que me habla de la juntura, la resistencia del diodo, que es la resistencia interna. ¿Alguien más se conectó? Parece que sí. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Carvajal, Alain. ¿Qué tal, Carvajal? Alain, ¿todo bien? Sí, todo bien. Bueno, estamos viendo diodos.
Sí, sí, estaba leyendo un poco. Y ahora estamos haciendo, este es el circuito eléctrico equivalente del diodo, donde está su batería y la resistencia interna. Y esta había dicho que era la resistencia de carga. Bueno, miren, y todo el problema electrónico, acá terminó todo el problema electrónico, porque ¿qué circuito es este? ¿Cuántas mallas tiene este circuito? Vamos, ¿cuántas mallas tiene? Dos. A ver, fíjate, mira, salgo de este punto. Sigo con el lápiz, sigo y llegué al mismo punto. ¿Me desvié para llegar a este punto? Mira, salgo de este punto, pego toda la vuelta. ¿Me desvié? O sea, seguí otro camino, si este es un camino. Y llego acá. Hice un camino cerrado, ¿no es cierto? El camino está cerrado. Imagínate que acá, mira, acá había una conexión así. Y acá había una resistencia. Y esto seguía por acá. Entonces, yo cuando salgo de este punto, voy para acá y acá ¿qué encuentro? O sigo por acá o sigo por acá. Tengo dos caminos. Entonces, salgo de este punto, llego a esta encrucijada y digo, voy a seguir por acá abajo. Llegué al mismo punto, sin desviarme. Esta es una malla. Salgo de este punto, llego a este punto, voy para acá, sigo por acá, sigo por acá, sigo y llegué a este punto. Entonces, esta de acá afuera es otra malla. Y me quedó este camino, pero mirá si yo voy de acá. Si yo voy de acá y voy para acá, para acá, para acá y para acá, recorrí la misma malla. Pero si voy de este punto y voy para acá, para acá, para acá y para acá, recorrí otra malla. O sea que este circuito tiene 1, 2, 3 mallas. El circuito original mío, entonces, ¿cuántas mallas tiene este? Dos. Dos. No, uno. Una sola malla Claro, tiene sí. este. Este tiene una sola malla. Tiene una sola malla y un circuito con una sola malla. ¿Yo qué quiero calcular? Quiero calcular la corriente que viene por acá. Esta corriente quiero calcular, que es la corriente, voy a usar el mismo color acá, que es la corriente que va a pasar por el diodo. El diodo está polarizado en directa. Diodo, pongo acá, diodo polarizado en directa. Entonces, si el diodo está polarizado en directa, conduce a calcular la corriente. Vean esto que está acá, es un circuito eléctrico. Es un circuito eléctrico donde tengo dos resistencias en serie. Y dos resistencias en serie, ustedes saben que las puedo reducir a una sola. ¿Está bien lo que hice acá? ¿Está bien? ¿Está bien lo que hice? ¿De reducirlas a una sola? Sí. Sí, perfecto. Entonces ya, en lugar de tener dos, tengo una sola. Y miren estas fuentes de alimentación. Esta, que es la externa, que es esta. Y esta que está acá es la interna del diodo. Vamos a dibujar cómo son las caídas de tensiones. Miren, yo siempre les digo, porque las flechitas siempre me ayudan para saber si tengo que sumar o restar. Vean esto. Yo, si este es positivo o negativo, hago la flecha siempre marca el positivo. La corriente sale del positivo de la batería. Bueno, para mí esta corriente es positiva. Esas son mis reglas de signos para resolver circuitos. Entonces, yo acá tengo una batería. Y acá tengo otra batería. Miren la flecha de esta y la flecha de esta. ¿Qué les parece? ¿Qué cuenta tendría que hacer entre E y B sub D? ¿Las tengo que sumar o restar? ¿Qué dicen ustedes? Yo tomo como positiva esta, la E. Es mi regla de signos. Entonces, yo digo que este circuito que está acá, que tiene dos baterías, puede ser
una sola, que es E, que es positivo, porque yo digo que esto es positivo, entonces este sentido de la tensión y el sentido de la corriente son positivos. Este se opone negativo, que es la del diodo. Entonces miren, todo este circuito que está acá lo resumimos a una cosa muy sencilla que, si ustedes me dicen si puedo borrar, lo vemos. ¿Puedo? Sí, yo ya copié, no sé los demás, pero. Sí, sí, profe. Pero Bueno, borro y el circuito original que tenía 80, 38. 80, 13, 28. me queda esto, me queda la total 80, 13, 28, ¿no? Sí. 80, 13, 28. ¡Pará, ma! ¿Qué estás haciendo, ma? ¿Qué te dice, Res? ¿Quién es? No sé, se escuchó todo. ¿Quién es? Era Carvajal, pero se escuchó todo. Está Estaba hablando bien. con, no sé. Era yo, profe, perdoná. Estaba hablando con mi vieja. Ustedes saben que yo estoy grabando esto, ¿no? Bueno, igual no pasa nada. Bueno, miren cómo quedó el circuito. El circuito quedó de esta manera. La corriente va a ser la E total dividido la R serie total. Que si vamos a la otra hoja, al pizarrón que quedó atrás, la E total era E menos la del diodo interna dividido RL más la resistencia del diodo interna. Entonces, miren, acá ya calculamos en el circuito que me pidieron, calculé la corriente, esta corriente. O sea que si voy originalmente al circuito, al primer circuito que dibujé, al primero, el primero lo que había dibujado era el diodo, la resistencia, que ahora la voy a llamar resistencia de carga, esta la batería. Entonces, la corriente que va a circular por este circuito va a ser si le damos valores, si E vale 10 voltios, la resistencia de carga generalmente son valores grandes. Bueno, a esta le vamos a dar unos 500 ohms, más o menos, para que no dé tan baja la corriente. Miren, la tensión 10 voltios, la resistencia de carga, esto es RL, 500 ohms, y me dicen que el diodo, acá me dan un dato, datos del diodo. Datos del diodo, la tensión de la juntura del diodo va a valer 0,65 voltios. Es un dato que me da. Y la resistencia del diodo interna, cuando está en esta conexión en directa, vamos a ponerle un valor de 6 ohms. Entonces me queda 10 menos 0,65 dividido 500 más 6 ohms, y ustedes me dirán cuánto les da esta cuenta. 0,018 me dio a mí. Bueno, 0,018 amperes.
nos dio eso. Ahora, vean ustedes, yo acá cuánto tengo de la fuente, 10 voltios, ¿no? Y le estoy restando 0,65. Y acá tengo 500 ohms y le estoy restando 6 ohms. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a suponer que la R de I, o sea, la resistencia interna del diodo, es despreciable. O sea que 0. Exacto. Si me dicen así, yo directamente hago esto. 0 ohms. Listo. Y la tensión del diodo, la tensión de la juntura, Pn, no la tengo en cuenta. La desprecio también. Entonces, esa tensión del diodo, 0 voltios. ¿Cuánto queda la corriente entonces? Calculo la corriente. Claro, hay que hacer la cuenta, pero mira, es directamente 10 voltios dividido 500. 0,02. Ahí, 0,02. Amper. Amper, exactos. Ahora los anoto. Me lo comí. Miren cuánto nos daba. Ahora se me va a cortar y seguimos, chicos. Dale. Uy, amigo, hace Dale. frío. Amper. Quiero que vean lo que pasó acá. Miren, ¿cuánto valía la corriente cuando tuve en cuenta todos los parámetros del diodo? 0,018. ¿Y cuánto vale la corriente en el circuito sin tener en cuenta ningún parámetro del diodo, sin tener estos valores del diodo? 0,02. 0,02. O sea que prácticamente yo puedo decir que puedo calcularlo de esta manera, ¿no? Porque no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia en lo que se hizo. Y esto se los hago mención porque en electrónica se suelen despreciar a veces ciertos valores de resistencia, ciertos valores de tensiones. Cuando uno dice, mirá la tensión que tengo acá, este tiene 0,6 voltios, mirá esta resistencia vale 500 y le estoy sumando una de 6, ¿cuánta diferencia puedo tener? Puede ser mínima, entonces puedo suponer, como esto es mucho mayor que esto y esto es mucho mayor que esto de acá, directamente calculo la corriente y lo justifico. ¿Y cómo lo justifico? Diciendo que esta resistencia es mucho mayor que la interna, esta tensión es mucho mayor que los 0,65 y puedo justificar esta cuenta. Entonces, en electrónica tengo dos formas de resolver el ejercicio. Una que es siguiendo rigurosamente todos los cálculos y reemplazando el dispositivo como vimos con la batería y la resistencia interna, y otra haciendo aproximaciones, pero siempre se debe de aclarar. Si a uno no le piden o no le dan un dato o le dicen que algo es despreciable, lo usa y puede llevar adelante el ejercicio. ¿Está bien? ¿Se entendió acá hasta aquí? Porque ahora vamos a hacer un cambio de hoja. Voy a borrar. Sí, se entendió. ¿Puedo hacer el...? Sí. Muy bien. Vamos a borrar entonces y vamos a ver un poquito qué es esto que hicimos nosotros ahora. ¿Qué fue? Voy a ir a este circuito porque por ahora me sirve para poder entender bien qué es todo esto.
Este es el diodo 1. Esto es la Disculpa, tensión. profe, no se te escuchó, lo escuché entrecortado. ¿Qué dijiste? No, que vamos a volver a hacer este circuito. Ujú. Es un circuito sencillo, pero es un circuito que nos va a servir para seguir entendiendo lo que es el funcionamiento del diodo. Y ahora lo vamos a ver al diodo con algo que es la curva del diodo, la curva característica del diodo. Entonces, Está bien. vamos a repasar. El diodo es un elemento lineal o un elemento alineal. Miren la pregunta. Lineal. ¿Quién dijo lineal? A ver, somos tres. Matías. Bueno, está bien, somos tres, no importa quién dijo, somos tres. Los otros dos participantes, ¿qué dicen? ¿Está en lo cierto, Mati, o ustedes tienen algo que decirle? No, está en lo cierto, Mati. Es lineal. Es lineal. Bueno, Ahora, ¿por qué? ¿no? yo le dije, vamos a hacer la curva del diodo. Ah, ¿Una curva es lineal? no. Ah, bueno. No, tienen. Pero No me escucharon. Si yo dibujo la curva del diodo, ahí mal dibujada, porque no es así, está bien que sea curva, pero no es tanto, es un elemento lineal. ¿Se acuerdan? Y por acá seguía la corriente inversa y después que se iba a la avalancha. Recuerden, este es un elemento que no es lineal, el diodo. Ahora, de todo lo que hay acá, ¿esto es lineal? ¿Perdón qué? Si la resistencia es un elemento lineal, no, Sí. tiene curvas. ¿la resistencia tiene Ah. curva? Yo la resistencia me está hablando- pregunté ahora. Sí, es lineal. La resistencia es lineal. La resistencia es lineal. Exacto. Este es un elemento lineal, la resistencia. Y todo componente electrónico, todo, no solo todo componente electrónico es alineal. Entonces, habíamos dicho, si hacemos el equivalente eléctrico del diodo, recordemos que acá tengo el ánodo, acá tengo el cátodo, y ahora voy a dibujar esto, que es el diodo, lo voy a dibujar eléctricamente. ¿Cómo es eléctricamente el diodo? Bien. Ánodo. Cátodo. Esta es la tensión de la juntura, los 0,6 voltios. O, ¿se acuerdan? Va entre 0,6 y 0,7. Lo ponemos así. Esta es la resistencia interna del diodo cuando está polarizado en directa con una batería. Y acá lo que habíamos dicho, la resistencia de carga. Muy bien. Ahora, ¿cómo interpreto lo que está pasando acá con el diodo con esta curva? Porque acá la electricidad va a circular con este sentido y esta batería, esta especie de batería que es la tensión que se genera cuando se juntan las dos pastillas. Tan solo el hecho de juntarse las dos pastillas, tenemos acá esta diferencia de potencial de 0,6 o 0,7 voltios en el diodo. Este era el material P y este el material N. Estos 0,6 están acá. Esto me está representando esta tensión.
Ahora tendríamos que ver qué es lo que pasa entre esta resistencia y esta otra resistencia acá. ¿Dónde está metido eso? Entonces, miren, vamos a escribir, y estamos todos de acuerdo que vean de que acá las dos materias están como en la misma posición, porque yo ahora estoy analizando un circuito que es un circuito de la materia, circuitos eléctricos y magnéticos. Vean esto. Esto es un circuito de esa materia. Entonces, miren, acá tengo una malla. Hago todo este recorrido, salgo de este punto, voy para acá, vengo para acá, llego acá, una sola malla. Y puedo aplicar la segunda ley de Kirchhoff, creo que lleva otra más, un apellido alemán, así que 2H, 2F es muy común, no me estoy equivocando, puede ser. Bueno, vamos a aplicar Kirchhoff. Kirchhoff me dice que la sumatoria de las fuerzas electromotrices es igual a la suma de las caídas de tensiones. Las fuerzas electromotrices, que son esta batería, la voy a escribir acá, la suma de las fuerzas electromotrices es igual a la suma de R por I, que son las caídas de tensiones. ¿Se acuerdan de esto, no? Sí. Bueno. Tengo esta tensión y tengo B sub D. Tiene que ser igual a la corriente I. Ustedes vean que todavía no le puse ningún signo. Tiene que ser igual a la corriente I. Bueno, seguimos, chicos, porque ahora se corta. Seguimos. Ahí está conectándose. Sí. Bueno, de paso voy a seguir dibujando porque se me borró el circuito donde habíamos quedado. Bueno, ya prácticamente dibujo acá al diodo con su circuito eléctrico. La resistencia de carga. Cerramos el circuito. También en electrónica no se suelen a veces dibujar los circuitos así. El electrónico es de simplificar líneas, porque a veces los circuitos electrónicos tienen muchas mallas, muchas conexiones dando vuelta, líneas que se cruzan, y ellos hacen esto. Hacen esto, que es exactamente lo mismo. Porque esto lo tomamos como si fuera una masa. Entonces se evitan de dibujar esa línea. Cuanto menos líneas tienen, mejor. Esta es la resistencia del diodo interna. Esta es la tensión del diodo de la juntura, lo anoto acá, resistencia indirecta del diodo. Y también lo que hacen a veces los electrónicos dicen, si yo acá tengo positivo y acá tengo negativo, y esto vale 10 voltios, que es E, hacen lo siguiente, miren. Borran sin ningún problema, ponen acá un punto, le ponen E más, o sea, le dicen que este punto está a 10 voltios con respecto de este, que este está a 0 voltios, que es lo que yo estoy haciendo acá. Entonces, el electrónico simplifica
simplifica las cosas. Simplifica las cosas. Ya vamos a ver, se los comento porque después vamos a dibujar circuitos así de este tipo, tanto en esta materia como en la materia circuitos eléctricos y magnéticos. ¿Se entendieron las simplificaciones esas? Ok, bueno. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a ver qué era lo que queríamos ir. ¿Qué era la curva del diodo? Porque ahí nos habían cortado. Esta es la corriente que circula por el diodo, que vendría a ser esta corriente. La corriente que circula por el diodo. Esto que está acá, como esta es la curva del diodo, vendría a ser la tensión que hay acá, que fue como empezamos la clase. Aquí hay una tensión entre ánodo y cátodo, que es este eje. Esta tensión B sub D es la que aparece acá. Y la corriente I, cuando yo hago el cálculo de la corriente I me va a dar un valor, yo traslado este valor y voy a sacar la tensión entre ánodo y cátodo. Pero vamos a ver cómo se construye esto. Vamos a ver cómo se construye. Vean una cosa. Nosotros habíamos dicho que segunda ley de Kirchhoff. Bien, segunda ley de Kirchhoff, sumatoria de las fuerzas electromotrices, vamos a ponerlo como corresponde, sumatoria de las fuerzas electromotrices tiene que ser igual a las sumatorias de las caídas de tensiones. Las caídas de tensiones es R por I, R por I. Bien, vamos a nuestra regla de signos. Esto, V sub D, acá es positivo o negativo, por eso la flecha es así. La corriente entra y sale, la caída de tensión, por lo tanto, I por R del diodo tiene esta dirección, la corriente sale por el diodo, pega toda la vuelta, entra por positivo, sale por negativo, y aquí produce una caída de tensión en mi resistencia de carga, que es el producto de la corriente por RL. Entonces tengo como para trabajar con Kirchhoff. Vamos a trabajar con Kirchhoff. Fuerzas electromotrices. Esta y esto que es la tensión interna del diodo, y es como una batería, es una batería dentro del diodo. Entonces escribo E y escribo V sub D igual ¿a qué? A las caídas de tensiones. Y las caídas de tensiones es I por R de I y acá es I por RL. Vean que yo no puse signos. Al principio uno las puede escribir así para no equivocarse, porque viene acá y dice, a ver, voy a usar mi regla de signos. Esta es mi batería. Este es positivo, negativo, y digo que la flecha apunta siempre al positivo. Perfecto. Entonces, esta flecha que está acá, para mí, es la positiva. O sea que esto que está acá, para mí, siempre va a ser positivo. Después, la otra regla de signos es que la corriente sale del positivo. Esta corriente es positiva y produce esta caída y esta caída de tensión. Entonces, miren, esta es positiva. Perfecto. Y esta, la del diodo, ¿qué es?
¿Qué signo le pondrían ustedes acá a esta tensión? Negativa. Negativa. Muy bien. Ahora tengo que ir a este lado. Tengo que ir a este lado. Y vean, yo escribí la ley de Kirchhoff como la sumatoria de las fuerzas automotrices igual a la sumatoria de las caídas. Pero esta es una ecuación matemática y esta ecuación matemática se puede escribir como la sumatoria de las fuerzas electromotrices menos, paso esto del otro lado, la sumatoria de las caídas de tensiones es igual a 0. Y vean lo que hago con esto de acá. Esto lo estoy haciendo para que ustedes vean de dónde salen los signos, pero cuando vayan haciendo circuitos se van a dar cuenta enseguida. Entonces, acá esta es positiva, esta es negativa porque tiene sentido contrario. Y miren, si yo todo esto que está acá lo voy a escribir como está acá arriba. Entonces pongo esto y entonces menos la suma esta, ¿no es cierto? Menos esto. Menos esto. Y esto que está acá, ¿cómo va a ser? Miren, estas y estas, ¿cómo tienen? ¿Qué sentido tiene esta flecha y esta flecha? ¿Cuál flecha? Esta flecha, miren, esta y esta, tienen el mismo sentido, ¿no? Que son las caídas de tensiones, tienen el mismo sentido. Entonces puedo poner que I por RD más I por RL igual a 0. Escribí esta, que está acá arriba. ¿Yo qué quiero averiguar? Quiero averiguar la corriente. Entonces, pasé todo este término acá, porque miren, este negativo que está acá adelante, si saco el paréntesis, esto se hace negativo y esto también se hace negativo. Las dos se hacen negativas. Entonces, ¿cómo pasan al otro lado? Como positivas. Perfecto. Entonces, si yo continúo con esto, voy a despejar la corriente. La corriente, ¿qué va a hacer? Esto que es la expresión que llegué en el otro ejercicio, que vengo dando vuelta. O sea que esto que está acá escrito, o lo que está acá arriba escrito, es lo mismo que lo que yo venía calculando. Bien, pasamos a otra hoja, ¿puede ser? ¿Están de acuerdo? Profe. Sí. Lo que caía no, la última partecita. La última. Lo que voy a hacer, vos decís dónde, acá, uy, discúlpame. ¿Esto de acá? Sí, ahí abajo. ¿Qué fue lo que hice ahí? Sí. Bueno, espera. ¿Hasta ahí entendiste? Sí. Hasta ese punto que puse acá. Claro, pero yo acá tengo que poner el signo. ¿Qué signo le pongo acá y qué signo le pongo acá? Mirá, de acá está fácil, ¿no? Este signo, esta que dije que es positiva, esta la resto porque tiene sentido contrario. Mira, si yo hago toda la malla, si voy por todo este camino, ¿qué me encuentro? Me encuentro con esta flecha que tiene contrario a este, ¿no es cierto? Sí. Bien, y le pusimos negativo. Después, esta caída de tensión, la flecha, ¿qué signo tiene? O sea, ¿qué sentido tiene? Contrario a esta. O sea que esta también va a ser negativa. Si esta flecha que está acá, mirá, esta qué sentido tiene. Uy, choca con esta. Esta es la positiva.
Entonces, todas estas que están acá van a ser todas negativas. Eso es lo que quise decir. A lo mejor, Ok. a lo mejor la hice yo complicada, les pido disculpas. ¿Se entendió ahora? Entonces te queda Sí. menos I por R de I menos I por RL igual a 0. ¿Mm? Si yo la escribo de esta manera, la sumatoria de las fuerzas electromotrices menos la sumatoria de las caídas igual a 0, esto que tengo acá es lo que me define a mí los signos, porque es el sistema de referencia. Recuerden que esto lo supongo yo y lo voy a usar hasta terminar el ejercicio. Después voy a ver qué signo me da cuando lo termino y saco conclusiones. Pero yo arranco que esto es positivo, entonces todas las que tienen sentido contrario a esta que es positiva van a ser negativas. ¿Y quiénes son? Esta tiene contrario, esta tiene contrario, esta tiene contrario. Perfecto. Entonces yo puedo escribir esta ecuación como E menos miren lo que hago acá, esta I y esta I son las mismas, porque es la I del diodo. Vamos a cambiarle el color, y a esta la voy a poner como que es la I del diodo, y esta que está acá también es la I del diodo. Entonces puedo poner que la I del diodo es, miren lo que hago, si pongo el signo negativo acá, yo puedo poner paréntesis, y entonces le cambio el signo acá adentro a las dos. Igual a 0. Y esto está bien, porque miren, si hago el producto de ID por RD me da negativo. Y si hago el producto de ID por RL también me da negativo. O sea, lo que hice está bien. Bueno, pero ¿para qué hice esto? Voy a borrar esto de acá abajo para no confundirnos. Lo que quise poner yo con la que borré es de que es exactamente la misma fórmula que estuvimos viendo en los ejercicios anteriores. La I de Kirchhoff. Pero miren cómo escribí ahora acá Kirchhoff. Lo dejo así. Y esto que está acá, es una ecuación matemática. Miren, esto, ¿cuánto puede valer? Este puede valer 10, 20, 30. Es la tensión de la batería. ¿Están de acuerdo? O sea, si es la tensión de una batería, es un número, ¿no es cierto? Es como una constante, digamos, es un valor. B sub D es la tensión del diodo. ¿Cuánto puede valer? 0,6, 0,63, también. Es un número. Lo que pasa que esta corriente ya va a depender de todos estos valores. Y esto que está acá es una especie de recta. Es una especie de recta con una determinada pendiente, que la puedo dibujar acá. Miren. Vamos a ver cómo podemos llegar a dibujarla. Vamos a suponer de que esta tensión, vamos a poner unos valores, perdón, así no se nos hace complicado. 10 voltios, vamos a poner V sub D 0,6 voltios, a la resistencia la vamos a llamar 5 ohms y a esta la vamos a llamar 100 ohms. Entonces, acá me queda 10 menos 0,6 voltios menos I sub D, que va a ser a 105 ohms igual a 0. Entonces, I sub D, ¿qué va a ser? Va a ser 10 menos 0,6 voltios dividido
105 ohms. ¿Cuánto da esta cuenta? ¿Quién me hace esta cuentita rápido? $10 menos 0,6 dividido 105. 0,08. Sí, a mí también me da 0,08. Perfecto. Vamos a suponer que 0,08 está por acá. Porque es la corriente por el diodo. Vamos a suponer que acá está 0,08. Entonces miren lo que hago. Trazo una paralela al eje este, donde están las tensiones, hasta que corta la curva. Y acá bajo y puedo llegar a calcular cuánto vale la tensión entre ánodo y cátodo, esta que está acá. Calculo esta tensión que está acá. Y esta resistencia, la resistencia del diodo interna, va a ser, si esto es una curva, cuando una recta corta en un punto a una curva es la recta tangente. Por lo tanto, en este punto, para todas las cuentas que hicimos acá, va a haber una recta tangente a la curva y esta recta, la pendiente de esta recta, va a representar la corriente, la resistencia interna del diodo. Bueno, a lo mejor esto acá les resulta un poco confuso, ¿no? ¿Está? ¿O lo entendieron? Sí. ¿Lo entendieron? Sí, ¿O está un poquito confuso? Quiero que me digan. Bueno, yo sé que está un poquito confuso. Yo sé que está un poquito confuso. Lo que vamos a hacer, la próxima clase de electrónica o la próxima clase de circuitos eléctricos y magnéticos, definir bien qué es la ley de Ohm. Definir bien qué es la ley de Ohm, pero desde el punto de vista gráfico. Desde el punto de vista gráfico. Y ahí se van a dar cuenta de que una resistencia eléctrica es una recta que está en un plano donde está la tensión y la corriente. Bueno, chicos, dejando de lado esta última parte, yo voy a hacer una línea porque posiblemente esto lo vamos a seguir viendo, ¿no? Lo que tenemos de acá para abajo lo vamos a ver de nuevo más detalladamente. Ahora, yo creo que lo que vimos desde el comienzo hasta este análisis de acá, que involucra esta ecuación de Kirchhoff, creo que lo han entendido. Lo han entendido porque, recapitulando, lo que quisimos hacer es ver internamente cómo se comporta el diodo como una batería que me da una tensión que va entre 0,6 y 0,7 voltios y que tiene una resistencia interna. Bueno, les voy a mandar un trabajo de electrónica para resolver unos circuitos de diodo. Va a ser circuitos y ejercicios y algunas preguntitas sobre diodos. Y acá entonces ya por hoy hacemos un alto y nos vemos el lunes que viene. ¿Les parece bien a ustedes? ¿Tienen alguna pregunta para hacerme? No. No hay ninguna. Bueno, chicos, entonces si les parece bien, nos vemos el lunes a las 2 de la tarde. ¿Está? Está bien. Bueno, traten, si están hablando con sus compañeros, de que hagan el esfuerzo de entrar a las teóricas, ¿no? Así no se les Yo les hace... dije hoy, pero No había ganas. Bueno, pero decirles de que de acá se van a sacar muchas dudas que a lo mejor cuando van las explicaciones en papel o van los ejercicios, también le dije eso.
ahí se le van a generar más problemas, ¿no? No es lo mismo una hoja escrita que el profe les esté explicando cómo resolver un ejercicio, cómo es la metodología. Bueno, chicos, les agradezco mucho la comunicación y nos vemos la próxima. Y después que le mando el trabajo práctico, ustedes saben que me escriben por el Classroom, cualquier duda que tengan y la vamos resolviendo durante la marcha. ¿Está bien? Sí, Bueno, bien. chicos, les agradezco mucho. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Dale, nos vemos, profe. Nos vemos. Chao. Chau, chau. Chau. Que la pasen lindo. Igualmente.